Hola, muy buenas tardes. Un sábado más. Abrimos Tribu de Interioridad. Aquí hoy, aunque estamos en Madrid, pues vamos a volar a Colombia, vamos a volar a esos países donde dicen que se habla el mejor español de toda América. Y los que hemos tenido la suerte y la bendición de estar por allí lo hemos confirmado cuando nos dicen palabras que nosotros no entendemos el significado, la diversidad, la polisemia de esa gente magnífica formada en mil batallas, y no es literal porque las han tenido, pero como todo pueblo fuerte, pues han sabido salir y aflorar grandes profesionales, grandes intelectuales, grandes dirigentes, que no solamente han triunfado en Colombia, sino después en distintas agencias y instituciones multilaterales, también de la ciencia, del arte, de la cultura. Hoy tenemos la suerte de encontrar un antioqueño por aquí en Madrid, ya está hace muchos años, él es arquitecto, pero lo bueno es que es amigo, y además es músico, y además es un hombre que esto de la espiritualidad pues, lo entiende bastante y la profesa, porque encontrar así pues es una perla en un pajar, ¿no? Entonces, don Luis Uribe, que te iba a decir Álvaro Uribe, no sé por qué me confundí. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, ¿qué tal? Oye, yo estoy encantado de abrirle un canal directo desde tu casa al centenar de personas que nos están escuchando en más de 80 ciudades, 25 países. Estamos desde julio de 2020, gracias a el apoyo que tuvimos de Íñigo Herranz desde Cáritas Compostela para toda la gente que afectada por el COVID, por las necesidades de diálogo tras el confinamiento, pues oye, nos hemos quedado en las ondas, se dice ahora. Yo le digo nuestro modesto canal de YouTube porque ni hacemos publicidad ni nos patrocinan. Esto es un canal de corazón a corazón entre los latinos que están en América Latina, pero que también han tenido que emigrar. Tenemos latinos en Alemania que a lo mejor no hablan alemán, o mismo en Estados Unidos, que a lo mejor no han podido, no han tenido tiempo por el mucho trabajo que han tenido que hacer para salir adelante, no hablan bien inglés. Y este canal, que es nuestro gran idioma, el segundo más hablado en el mundo, permite atraer a gente que no solamente brilla en la profesión, en su hacer, sino que nos alumbra desde el ser que ha sabido cuidar, mimar, sea porque una familia le ayudó a que de los años mozos tuviera una primera inducción. Da igual si eres católico, si eres budista, pero lo importante es la espiritualidad, lo que nos une, ¿no? La religión no deja de ser una manifestación o una herramienta, ¿no? Donde se forja una determinada espiritualidad. Pero el título que hemos combinado, hemos no negociado, pero sí consensuado, es un trípode que yo creo que nos vincula a todos los seres conscientes, que es una profesión, un oficio, de qué me gano la vida, en el caso tuyo ha sido la arquitectura, en qué me distraigo cuando no hago el oficio, que en tu caso ha sido la música, esa música que a lo mejor se superpone, se solapa y se integra a tu hacer, a esa arquitectura que has elegido por profesión, pero que todo está envuelto en una espiritualidad que yo creo que es como es como la Santísima Trinidad de un hombre consciente, ¿no? Es un ser, un hacer y Y un una vida. divertirse Y en un una vida, sí, divertirse, sí, que sí, es tu vida, porque sí, la sí. vida bueno, yo te diría que hagas, si quieres, así un pequeño relato de los minutos que tú quieras. Cuanto más avance, después menos te vamos a preguntar, Mm. porque yo sé que a ti no hay que hacerte preguntas. Yo creo que te las haces tú mismo y te las has venido respondiendo tú mismo. Entonces, en ese ping-pong de preguntas y autorrespuestas, ¿qué te ha dejado la arquitectura? ¿Qué te ha dejado la música? ¿Qué te ha dejado la espiritualidad en este casi medio siglo que tenemos? Porque no nos vamos a pasar, todavía no llegamos a los 50, ¿no? Así es. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por tus palabras, Miguel. Te agradezco mucho. No soy ni mucho menos, eh, pues soy una persona normal, pero sí estudié arquitectura en Medellín, Colombia. em, en las épocas duras eh, en las cuales surgió Pablo Escobar, que fue una lacra para todos los colombianos, una lacra que todavía estamos sufriendo, em, porque había un trabajo conjunto entre guerrilla y mafia
Em, yo estudié arquitectura. Después de terminar arquitectura, estuve 2 años viviendo en Roma. Bueno, estuve unos años trabajando en Medellín como arquitecto en oficinas de arquitectura y luego me fui a Roma, Italia. Estuve un par de años allí y luego volví a Colombia a trabajar como arquitecto todavía y a ser profesor en la Escuela de Arquitectura de mi ciudad, de la Universidad Pontificia Bolivariana, que es la escuela donde estudié. Em, allí en la Bolivariana, que no tiene nada que ver con lo que hoy se habla de bolivariano. Hoy cuando se habla de bolivariano se identifica como algo de izquierdas. No, o sea, la izquierda se ha apropiado de alguna manera del espíritu de Bolívar, eh, que justamente la izquierda es la que está contra ese espíritu de Bolívar. El espíritu de Bolívar era un espíritu de unión entre los pueblos. Em, de hecho, creo, o sea, las últimas palabras de Simón Bolívar, si las creo recordar, es si mi muerte contribuye a que cesen las hostilidades y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. O sea, él quería una unión entre todos los pueblos y los primeros que lo rechazaron fueron los mismos venezolanos que se las dan de bolivarianos. Pues, bonita manera de respetar el pensamiento del libertador. Eh, Bolívar fue un tipo que liberó 5 naciones. O sea, liberó a Colombia, a Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia. Y de hecho Bolivia tomó su nombre justamente de Bolívar. Em, Bolívar nació en Caracas y murió en Santa Marta, en Colombia, en el norte. Entonces, allí en la Universidad Pontificia Bolivariana yo empecé a dar clase de proyectos o de diseño, como se llama allí, de diseño arquitectónico, mientras trabajaba en varias oficinas de arquitectura. Em, yo podría decir que toda mi vida tuve inquietudes espirituales. Yo creo que el ser humano si no cultiva su espíritu es solamente un animal. Y yo creo que justamente tenemos un alma inmortal, por lo menos los que creemos en el alma inmortal, eh, con la que venimos al mundo y con la em, que podemos cultivar y que podemos hacer muchísimas cosas por los demás. Yo creo que el ser humano nunca está completo simplemente trabajando por sí mismo, sino que el ser humano tiene que em, vivir para los demás. El, el, el hombre que vive para los demás es feliz. Eso es directamente la felicidad. A mí muchas veces me preguntan, ¿cómo estás? Y se ríen de mí porque yo siempre digo, yo siempre estoy bien. Y es que es verdad. O sea, he tenido recientemente una gripe de estas tremendas. ¿Cómo estás? Yo siempre estoy bien. ¿Y por qué? Pero si estás bien, ¿cómo me vas a decir que estás bien si estás enfermo? Sí, pero es que el bien o el mal no depende de yo tengo una enfermedad o si me han cortado un dedo. Es una actitud eh, frente a la vida. Y independiente, yo he tenido muchas cosas que me han pasado en la vida complicadas. em, pero digamos, que todas esas cosas de la vida eh, contribuyen a ser quien soy. O sea, hay una parábola del Evangelio que a mí me gusta mucho y que pasa muy desapercibida, y es la parábola de la higuera en la viña. Es un, Ujú.
es un dueño de una viña donde hay una higuera y entonces encima la higuera no da fruto. Entonces él le dice, córtala. Y dice, no, espérate, voy a, déjame, yo cavo alrededor, le echo estiércol y verás que da fruto. Y si no da fruto, ya la cortarás. En eso, eso dice la parábola, pero yo creo que el significado es muy profundo, porque primero que todo, una higuera en un viñedo está estorbando, o sea, porque el viñedo es para viñas, para producir uva. Y entonces, una higuera que no tiene nada que ver con un viñedo ahí en la mitad, pues está estorbando, y encima no da fruto. Y qué propone como solución Jesús? Cavar alrededor, con perdón, echar mierda y así dar fruto. Pues el ser humano se mantiene eh, peleado con la vida y con Dios y le echa a Dios la culpa cuando, cuando nos echan, cuando nos echan mierda y no nos damos cuenta que eso muchas veces nos ayuda a nosotros a salir adelante, nos forja como seres humanos, y nos termina ayudando a enseñar em, a, a ser todos los días mejores seres humanos y a darnos a los demás. Entonces yo pienso que además que en el que somos muy afortunados, no nos damos cuenta. O sea, si miramos en la historia de la humanidad, desde Adán y Eva, que se calcula que es en el 150.000 a 200.000 antes de Cristo, hasta ahora, los que hemos vivido en el siglo XXI pertenecemos al 0,5% y si lo miramos, no sé si conocéis un libro que se llama Homo Deus de Harari. de Hariri, efectivamente, que dice, bueno, lo escribió antes del COVID, pero sí dijo que, que en este Es Homo sapiens, momento, ¿no? Homo sapiens me parece que es. Homo Deus, Homo Deus, Ah, yo creo que era Homo sapiens. Homo Deus. Y a lo mejor hay otro que se llame Homo sapiens, pero Mm. este es Homo Deus. Y entonces eh, decía él, pues mira, eh, en esta época eh, hemos vivido una época, nos ha tocado vivir una época en la cual, pues sí, hay guerras, pero no eran generalizadas como era en la antigüedad, que estaba todo el mundo dándose de leches con todo el mundo. Eh, Solamente en Europa, hace menos de un siglo, nos estábamos matando unos a otros y teníamos todo tipo de guerras. Eh, Había hambrunas. Eh, no quiere decir que en este momento no haya hambre. Claro que hay hambre en algunos sitios del mundo y en algunos sitios de casi todos los países, pero no es generalizada. Y había pandemias y enfermedades que en este momento más o menos están controladas. Eh, y entonces, solamente por vivir en el siglo XXI, somos unos afortunados. Aparte de que muchos se quejan porque tienen que ir a trabajar el lunes, yo entre ellos, me incluyo, que me quejo por tener que ir a trabajar los lunes, pero en realidad eso es una fortuna, o sea, es una bendición, o sea, pertenecemos al 0,0001% de los hombres y mujeres que tenemos todo en nuestras manos y encima nos quejamos. Por eso yo creo que contestar yo siempre estoy bien es apenas una respuesta justa a la verdad, a la realidad. Eh,
Bueno, y después de estar 10 años dando clase en la Facultad de Arquitectura, em, en el año 2000, mi hermano tuvo un problema de seguridad en Medellín. Fueron a buscarlo a sus oficinas aparentemente con la intención de secuestrarlo. Y, y decidió emigrar. Yo era soltero, mi madre era viuda porque mi padre había muerto hacía un par de años. Y entonces decidimos toda la familia. Mi hermano era casado con tres hijos. Decidimos toda la familia emigrar a España. Aquí en España, pues lo mismo. Yo empecé a trabajar en un estudio de arquitectura y después entré a una firma de ingeniería. Esa firma de ingeniería primero estuve trabajando como arquitecto normalmente y luego como y luego me mandaron a Oriente Medio a abrir mercado y de ahí unos años de vuelta otra vez. La empresa de ingeniería me mandó a Colombia. Allí hubo un problema que pienso yo que es de todas las ingenierías y constructoras del mundo, que no se trata de hablar ahora de eso, pero desafortunadamente me vi involucrado en un problema y volvimos a España. Em, Aquí en España un amigo que me había conocido en Oriente Medio luego me dio un trabajo en el que estoy ahora y en este momento, digamos que yo no hago nada de arquitectura porque me dedico a manejar gente, pero en ese manejo de la gente soy un convencido, Miguel, que lo más importante que debe tener un jefe es buscar el desarrollo personal y profesional de las personas con las que trabaja. Y se los digo a la gente que trabaja conmigo y muchas veces como que no me creen, como este tipo. Recuerdo una exnovia que me decía, Luis, tú manejas como otro esquema diferente de vida al normal de la gente, pero te funciona. Y mucha gente de verdad como que no cree que en serio mi objetivo es que la gente se desarrolle personal y profesionalmente. Yo recuerdo que mi padre trabajó toda la vida en una empresa de tejidos en Medellín que se llama Coltejer. Y algún día me contó de la teoría que estaban manejando, la llamaban calidad total. Y esa teoría, me imagino que habrá pasado muchas teorías después de esa, pero esa teoría decía que si tú contratabas gente buena, buena persona, todo lo demás iría rodando fácilmente, porque una persona buena es buen padre, es buen hijo, es buen esposo, es buen trabajador, es honesto. Entonces, que lo más importante era contratar gente buena. Y yo soy un convencido, o sea, a lo mejor yo siempre que hago entrevistas me fijo, primero miro a la gente a los ojos y trato de ir más allá de lo que me cuentan. Y trato de que la gente que trabaja conmigo sea siempre buena. Y de hecho, en los equipos que manejo, toda la gente está feliz trabajando en los equipos porque están rodeados de gente buena. Eh, y yo pienso que eso es un valor muy grande para una empresa. La gente de calidad humana. Y entonces,
en este momento, pues dirijo unos chicos que hacen soporte informático para terminales portuarias. Y, y, y en las terminales portuarias, pues hay un poco de todo, pero yo estoy dirigiendo a estos chicos. Tengo más o menos 18 chicos que dependen de mí. Y, y esos 18 chicos, pues ya últimamente eh, se ríen porque les pregunta, ¿cómo estás? Y dice, siempre bien, como dice el jefe. Y yo pienso que sí, que hay ciertas cosas que mucha gente se acuerda de las cosas que yo digo y para mí es una satisfacción ver que la gente que trabaja conmigo aprende ciertas cosas que les va a servir toda la vida. O sea, hay, por ejemplo, una frase que yo digo cuando uno tiene que hacer algo que muchas veces no le gusta, pues es que es la vida que me ha tocado vivir. O sea, eh, hay gente que mantiene peleando contra su realidad. Chico, no pelees contra tu realidad, abraza tu realidad y trabaja con esa realidad y sé feliz con tu realidad. Y si no te gusta tu realidad, eh, cambia de realidad, pero no te mantengas frustrado. Noel Clarasó, que es un filósofo catalán, tiene un libro muy bueno que se lo aconsejo a todo el mundo, se llama El libro de los tontos. Y es hablando de la tontería humana en todas las facetas de la vida. Y, y Noel Clarasó, cuando habla de los trabajadores, dice, los trabajadores se dividen en tres grupos. Los que ganan muchísimo dinero trabajando, los que se divierten trabajando y los tontos. Sí, si no estás ganando mucho dinero y si no te estás divirtiendo, ¿qué estás haciendo en el trabajo? O sea, consíguete otro trabajo donde por lo menos te diviertas, donde por lo menos te diviertas. O sea, es lo mínimo. Este Noel Clarasó es una maravilla porque tiene, por ejemplo, cuando habla del arte, dice, con los pintores malos deberíamos hacer como con los cuadros buenos, colgarlos. Eh, y ya que hablamos de arte, pues mira, a mí obviamente la arquitectura no va a dejar de ser nunca para mí una pasión. Además, yo pienso que el ser humano tiene que vivir apasionado. Yo soy una persona apasionada con todo lo que hago. Y si no, ¿para qué lo hago? O sea, si no soy un apasionado y tengo muchísimas aficiones. O sea, tú mencionabas ahora la música y yo me preguntaba, ¿es la afición que más me gusta? Yo digo, es una de las que más me gusta. Sí, pero yo, por ejemplo, soy numismático. He escrito un par de libros. Eh, Me encanta jugar al mus. Me encantan los juegos de mesa, me encanta viajar, que creo que nos gusta a todos. Eh, Me encanta estar con la gente, simplemente estar con la gente. Yo he pasado noches en vela conversando con amigos, eh, porque, porque insisto, yo creo que todo lo que hagamos lo debemos hacer con pasión. Eh, en la arquitectura, pues, hombre, he hecho proyectos, he hecho algunos proyectos de los cuales estoy muy satisfecho. Em, pero hay un proyecto que simplemente lo hice a nivel de idea y que me parece especialmente bonito. Em, los legionarios de Cristo compraron un terreno en lo que se creía que era Magdala, a orillas del mar de Galilea, y,
y querían hacer un proyecto allí como una especie de hotel, como para convivencias y para retiros y tal. Y me acuerdo que hablé con el cura que llevaba aquello y le dije, yo te quiero hacer un proyecto para la iglesia aquí. Y, y el proyecto era una gran vidriera con la vista hacia el mar de Galilea y el altar en la mitad como con el mar como fondo y al final no hicieron mi proyecto, pero sí le encargaron a un arquitecto que hiciera eso, que hiciera una gran vidriera y lo que pasa es que el altar lo hicieron en forma de barca, pero a mí eso me llena el espíritu. Eh, eh, los, eh, los dos libros que escribí, uno es el Jesús 4.1, que es estos naranja, que son poner los cuatro evangelios en un solo relato. O sea, de manera que no quede faltando ninguna palabra de ninguno de los cuatro. De manera que si un evangelista dice, llegó Jesús, el otro llegó al atardecer a Jericó, y el otro llegó con sus discípulos a Jericó. Entonces pongo, llegó Jesús al atardecer con sus discípulos a Jericó. O sea, de manera que no quede faltando ni una sola palabra de los cuatro evangelios y complementado con una serie de, de notas al pie donde, donde se explica todo el contexto histórico, político, social, económico de, que le tocó vivir a Jesús. Y con base en esa investigación, escribí el libro que yo sí quería escribir, que se llama Los papiros de la tumba de Jesús, y es en el cual cada capítulo del libro lo va contando su propio protagonista. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo que escribe la hemorroísa, otro escrito por Judas, otro escrito por la Virgen María. O sea, como que pero ese es digamos que un ejercicio mucho más espiritual porque es meterme con toda la investigación, pero meterme en el alma de cada personaje. Eh, hay cosas ahí, por ejemplo, que nadie sabe. Por ejemplo, uno se pregunta, ¿y por qué Jesús derribó el dinero, o sea, las mesas de los cambistas y soltó los animales en el templo de Jerusalén? Y cuando uno investiga un poquito más, em, Anás, que era el suegro de Caifás y que había sido sumo sacerdote, em, era uno de los tipos más ricos de Judea, lo dice el mismo Flavio Josefo, porque era dueño de los negocios de cambio de moneda y de los animales para el sacrificio. Había cambio de moneda porque en esa época eh, funcionaban, digamos, tres monedas: el denario romano, el dracma griego y los shekels o ciclos, que eran la moneda religiosa. Y toda las ofrendas había que darlo en moneda religiosa. Entonces, los cambistas estaban para eso, para recibirte los denarios o los dracmas y darte moneda religiosa, cobrando obviamente un porcentaje de más, digamos. Y Anás era el dueño de eso. Entonces, claro, llega Jesús a un sitio donde se supone que va a estar todo el mundo rezando y resulta que es una algarabía entre los cambistas, eh, los, los, entre los cambistas, los dueños, los que vendían animales, etcétera. eh, pues
pues Jesús se enfada y con toda razón. eh, eh, pero todos esos detalles, si no los sabes, eh, uno no podría decir, pues, este histérico, ¿por qué le dio por hacer, por tirar todo por tirar todo al suelo? No tiene ningún sentido. ¿Sabes lo que te digo? Eh, y aparte de escribir esos dos libros, últimamente me he dedicado a componer canciones, em, pues podría decirse religiosas, y a traducir algunas canciones también. Simplemente como, pero más para rezar, canciones para rezar. Eh, Rezar, dice el Catecismo de San Pío X, es elevar la mente y el corazón a Dios para adorarle, darle gracias y pedirle lo que necesitamos. Hay muchas canciones que se cantan en las iglesias que, 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 que hay muchas que yo no las veo directamente como oración. Yo pienso que para tú orar te tiene, te tienes como que desnudar tu alma ante Dios y decirle, mira, aquí estoy, yo no te necesito, no soy nadie. Y entonces últimamente me he dedicado a eso. Bueno, y también estoy escribiendo un libro más complicado que es lo mismo de los papiros, o sea, como recontar la historia del Antiguo Testamento. Porque los cristianos le tenemos mucho miedo al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento Dios es un Dios aparentemente vengativo, castigador, inflexible, eh, y también llega uno a entender cuando estudia también los pormenores del Antiguo Testamento, el por qué, o sea, eh, por qué el diluvio. ¿Por qué, por qué en determinado momento Dios dice, conquista este pueblo que en esa época los pueblos no era el pueblo judío, no eran, el pueblo cananeo, no, eran unas tribus en realidad en la época del Antiguo Testamento. Y los cananeos, por ejemplo, en concreto, eran unos tipos que tenían esclavos, que muchas veces a los niños que conquistaban, de los pueblos que conquistaban, los enterraban, eh, y los dejaban morir simplemente así, por pura crueldad. Y, y entonces, pues, chico, Dios permitió que, que, que fueran conquistados. Eh, Tiene muchas cosas muy interesantes el Antiguo Testamento y es justamente lo que quiero volver a contar, porque yo pienso que esa historia no está bien contada si no se sabe el contexto, que es lo mismo que hice yo con los evangelios. Sí, sí, eh, a- a- hay muchas cosas que no se entienden. Yo pienso que a un tipo que habla en los términos en los que leemos en los evangelios, en verdad os digo, pues, chico, a un tipo de esos tan aburrido, con perdón, no lo siguen 5.000 personas a un descampado sin comida. Entonces, es justamente el libro de los papiros es un intento de eso, de contar las cosas desde el contexto de muchas cosas que tú no las entiendes, y que cuando sabes el contexto dices, jo, qué bonito. Es más, la predicación de Jesús está siempre en un contexto. Y te pongo un ejemplo. Eh, la, la fiesta
de las tiendas, o la fiesta se llama también de las chozas o de los tabernáculos. Es la misma fiesta. Eh, era en conmemoración de los 40 años que habían vivido el pueblo judío en el desierto. Y entonces no dormían en su propia casa, sino que ponían una tienda en la calle y la iluminaban con las lámparas. Entonces se veía Jerusalén como llena de lamparitas, y entonces desde el huerto de los desde el monte de los olivos, eh, a ver, una cosa geográfica que a lo mejor se entiende. Eh, Cuando se baja del Monte de los Olivos, se baja al valle del torrente Cedrón, donde está el torrente Cedrón, y luego se sube otra vez a Jerusalén. Entonces, desde el Monte de los Olivos es como un escenario natural de donde se ve toda la ciudad. Y entonces se veía toda la ciudad llena de lamparitas, hermosa. Pues en ese contexto donde Jesús dice, yo soy la luz del mundo. O sea, como quien dice, lo que él está diciendo es, mira, em, el mundo está en la oscuridad, pero yo soy el que doy esa luz amorosa, yo soy el que doy esa luz que, que te abraza. eh, entonces es como los católicos cuando vamos a misa lo escuchamos completamente descontextualizado. Yo soy la luz del mundo. Ah, sí, claro, Dios es la luz del mundo. Y pasamos como si no, o sea, no lo entendemos, simplemente porque nadie nos lo ha explicado. Eh, y entonces ese es el intento del libro de los papiros, que se entienda a través de todas esas cosas el contexto geográfico, político, económico, social, etcétera. Y que a través de eso todo el relato del Evangelio es muchísimo más rico. Perdonadme la interrupción. ¿Me oís y me veis o no? Perfectamente, Perfecto. Maite. Es que Un como placer entra, saludarte. igualmente, me alegro de saludarte y a Luis, a Miguel también. Como he entrado tarde y luego me cuesta saber entrar en la imagen y en el sonido y tal, digo, yo creo que ya sí. Sí, Pero sí, bueno, sí. nada, me Bueno, alegro de... vamos a hacer una sinopsis porque Luis se va en 5 minutos y realmente te has perdido lo mollar Un de esto, por eso ratito. mañana Bueno, en la grabación seguramente te surgirán algunas preguntas, pero bueno, te voy a invitar a que nos escuches una sinopsis de lo que no has escuchado para que también tengas la posibilidad de hacer una pregunta a Luis antes de irse. Luis básicamente nos demostró que la vida es un camino, sin duda, no estamos aportando nada nuevo, pero en el caso particular de perdóname, él, yo, Miguel, ha empezado esto a las 7:30, ¿no? O a las no, 7. a las 7, 7:10 Ah, arrancamos. ahí me he Sí, bueno, equivocado pero de... da igual Vale. porque el tiempo, tú sabes, se ajusta a los sabios y no los sabios al tiempo. O sea, un sabio te puede decir cosas que pueden ser eternas y a lo mejor han durado pocos minutos, que creo que fue el caso de Luis, que él nos ha resumido que esa vida es un camino, pero en el caso de Luis a mí me cuestionó de que él es de los pocos que trazó un camino, no surcó un camino trazado por otros. Yo creo que esa es la gran diferencia de los que son ungidos para crear tendencia, para abrirse un hueco en donde no lo había, o había un hueco tan grande que no tenía la luz. Y como Jesús fue la luz del mundo, esta tarde Luis fue la luz de este programa. No Por tengo la favor. menor duda que nos has iluminado a todos y a los que nos van No, a no, escuchar. no exageres, Miguel, por favor. Bueno, Soy bueno, un... oye, me ibas a invitar a cenar y tengo que justificar tu costo. Déjame prodigarme que por lo menos voy por el entrante. Me falta primer plato y postre. Déjame avanzar todavía. Entonces, yo creo que hay dos ideas molares muy interesantes que básicamente nos dice que no hay tiempo, sino que de alguna forma la juventud, la felicidad es un estado mental. No es un paso biológico de que hay jóvenes viejos y hay viejos jóvenes. En el caso de Luis, yo creo que su estado de felicidad, a pesar del trancazo que tuvo, y cuando sus amigos le preguntaban, pero ¿cómo dices que estás bien si estás sin hablar, si estás jodido? Me dice, pero bueno, pero es que abrirse a los demás
es un estado de plenitud que yo creo que lo has bordado y lo has ilustrado con la vida que nos has dado. Y hay algo también, una idea muy interesante que sin duda contigo vamos a tener varias emisiones en la tribu, que es esto que me apasiona, que desde esos 150.000 años, nunca me habían dicho que Adán había nacido hace 150.000 años, ya me dirás, no tenía esa fuente, pero bueno, da igual el tiempo transcurrido. 170.000, 200.000 años por ahí. Eso dicen los Bueno, científicos, vamos. que son 30.000 años más, 30.000 años menos, y esta tarde para mí fueron Efectivamente. 50.000 años de sabiduría que nunca imaginé que iba a tener tan Lo peor es concentrada. que mira, del 150.000 antes de Cristo, en el 22.000 antes de Cristo, 22.000, o sea que han pasado muchos, se considera que fue el arca de Noé. O sea, Ah, ok. imagínate, imagínate que casi que ha pasado el mismo tiempo de Noé a Jesús que de Jesús a nosotros. Y yo sé que sabemos que Jesús es un personaje muy antiguo, pero no tan, pero yo no me imaginaba en eso, que no me imaginaba que Noé fuera tan cercano. Yo me imaginaba a Noé al principio de la humanidad. Bueno, pero fue hace 42 siglos, 43 siglos. Chico, Bueno, yo después de esta tarde yo creo que el Noé del siglo XXI se llama Luis Uribe, porque en definitiva nos ha puesto en el arca de la sabiduría pues líneas de trabajo que en mi caso me queda muy claro que estamos en una inflexión que si estamos de acuerdo, Luis, y me das la razón, es como que estamos dejando una guerra exterior para entrar en una guerra interior. Hemos gastado mucha pólvora disparando, como tú decías, durante muchos siglos a todos aquellos que nos querían conquistar, imponer un sistema, una ideología, una religión. Y yo creo que los que estamos en el mundo meditativo, en el mundo contemplativo, en el mundo musical, en el mundo de las artes, nos basta con guerrear para adentro, sin matar ningún soldado exterior. Tal vez matar soldados interiores en forma de ego, en forma de ira, en forma de impotencia, en forma de trauma. Pero yo creo que lo apasionante, y fíjate, nunca pensé que Maslow podía ser tan espiritual. Él decía que hasta que no se cubren las necesidades exteriores, uno no tiene tiempo de meterse en las necesidades interiores. Y yo creo que los que hemos sido ungidos ¿O o Marx? bendecidos, eh, No, perdóname, Luis. ¿Quién has dicho que dijo eso? ¿Marx no, o Maslow. Marlo? Ni idea de no, quién es. no, estoy hablando de Abraham Maslow, que fue pues un psicólogo americano que él hablaba de la pirámide de necesidades y decía que la pirámide pues es un poquito cubrir la base inferior, que son las necesidades fisiológicas, las necesidades que uno va creciendo hasta llegar a un punto que busca una necesidad de autorrealización, una necesidad de justificación existencial, un poco para resumir todo lo que hemos dicho. Yo no sé si estás de acuerdo, Luis, pues sería lo último que te pido antes de darle la posibilidad de que Maite te haga una pregunta. Son las 8 y te tienes que ir, pero estamos entrando en una guerra interior, estamos realmente por fin dejando de lado la supervivencia alimentaria, la satisfacción de necesidades materiales básicas, para decir todo el poco, mucho tiempo que nos queda de paso por esta vida, porque en definitiva nadie da lo que no tiene. Tú decías, mis empleados me ven como jefe de lo que diga Luis, pero claro, lo que diga Luis lo tiene que demostrar con el ejemplo, porque si Luis dice y no lo hace, Luis es un cantamañanas, es un charlatán, y Justamente. Se enseña con entonces, el ejemplo. ahí está. Entonces yo creo que el No, gran no problema, existe otra manera de enseñar. ahí está, y ahí somos todos didactas si realmente correspondemos lo que anunciamos con lo que estamos ejecutando. Y tú has tenido la suerte, volviendo de Oriente Medio, y gracias a esa gestión que tu amigo te puso a trabajar en el ser, porque tú estabas en Antioquia haciendo el hacer, casas, el impartir arquitectura, pero fíjate la vida te fue llevando como a toda la sabiduría del mundo que no. La vida te va llevando por sitios, y es lo que te dije de la parábola de la higuera, que hay que ver. Estuve en un curso esta semana que pasó en Algeciras, en un curso sobre resolución de problemas, y, y decían sobre todo hay dos frases que me impactaron mucho. La una es que em, no tener problemas es un problema.
O sea, que ahí eso es un problema. Y segundo, que estoy 100% de acuerdo, es que tú tienes que convertir cada problema en una oportunidad. Y eso siempre. Entonces, en la parábola de la higuera, ese hecho de que caben a tu alrededor y te echen caquita, con perdón, es, no te quejes de la caquita, que eso es una oportunidad de que la higuera dé fruto después. Em, hay muchas cosas que yo veo en perspectiva de mi vida en que, o sea, que si tú las piensas objetivamente son cosas negativas, pero que, pero que vistas con perspectiva, tú dices, ostras, incluso puede que yo en ese momento yo lo necesitara, porque iba por un camino por el que no era. Y el hecho de que me haya sucedido eso, mm, me ha hecho ser quien soy hoy. Entonces, yo pienso que hay que tener siempre una actitud positiva en la vida, Miguel y Maite, y dejar de quejarnos tanto. Nos quejamos mucho, nos hacemos los ofendidos por cualquier cosa. Eh, Chico, no, la vida yo creo que es magnífica y somos unos afortunados, como te demostré, Miguel. Somos, o sea, somos todos unos afortunados como para estarnos quejando. Tío, no tiene Bueno, ningún sentido. afortunados Seríamos somos injustos. que llegó a tiempo, Maite, para que la energía femenina esté presente en este programa y no quiero abusar de tu agenda. Y queremos que Maite te haga una pregunta, porque Maite, más allá de no haberte escuchado todo lo que has dicho hoy, ya venimos escuchándote hace un tiempo. Maite, te digo una cosa que muy interesante. Tú sabes que comentó dentro de toda su sabiduría una parábola que nos representa muy bien a este chat de música católica que compartimos, que está la vid y está la higuera. ¿Me entiendes? Pero Ujú. yo creo que en definitiva está hablando del mismo, porque cada vez que nos juntamos, él se queda con el vaso de vino y nosotros somos la higuera que tratamos a duras penas de juntar este ércol a ver si vamos creciendo y él mirándonos cerca. Pero este es como Marta y María, ¿me entiendes? Siempre se lleva la mejor parte, ¿no? Entonces, gracias Luis por hacer una gráfica. Realmente eres un hombre muy sabio, porque grafica perfectamente el grupo que nos diriges tan sabiamente y que algún día Miguel, seguramente se... Miguel, lo que te he dicho, todo lo que uno hace lo tiene que hacer con pasión. Esto es. Eso, y si no lo haces con pasión, pues, ¿qué sentido tiene hacerlo? Es que Lo si que no pasa te es que a ti se apasionas. te nota demasiado, Luis, se te nota demasiado que tienes pasión. Y a nosotros no se nos nota. Maite, una última pregunta para Luis, venga. Lo que dice Luis, en el fondo, muy importante y muy, muy sabio, ¿no? O sea, poco a poco se va llegando a esa conclusión, yo creo, ¿verdad? De, de ir haciendo las cosas más eh, con- porque las sientes de verdad, porque te apetece, o sea, porque las llevas dentro de verdad. Yo le Tú lo contaba explicas a, mucho mejor, Luis, perdón, pero que dime. tú lo explicas mejor, pero yo según te escucho te doy totalmente la razón. Es como que la vida es un poco un proceso de ir haciendo eso, de ir siendo uno mismo cada vez más, ¿no? Más auténtico. Y al ser más auténtico, pues te sale más el corazón y las cosas de corazón, claro está. Mm. Más auténtico y más agradecido con la vida. También, también. Yo le decía a Miguel que Totalmente de acuerdo. una de las frases que yo digo y que repiten mis empleados muchísimo es la vida que nos tocó, la vida que nos ha tocado vivir. Pues, a ver, no, hay mucha gente que se mantiene frustrada peleando contra su vida. Chico, mm, ¿qué, qué haces? No, o sea, tu vida es la vida que la vida, primero es la vida que te tocó vivir, pero abrázala y vívela con pasión, no te quedes quejándote toda la vida porque me cortaron un dedo. Sí, me cortaron un dedo. ¿Y qué? ¿Puedo ser feliz sin un dedo? Y, y casi te diría que con cualquier cosa
tú puedes ser feliz. La felicidad es un estado de la mente y del alma, no viene del exterior, sale de ti, así como del interior salen las cosas malas, del interior también salen las cosas buenas. Eh, mm, y yo pienso que mientras más tú tengas esa felicidad que proyectar y más ese darte a los demás, mucho más feliz eres. Soy un convencido de eso, y que el mundo está hecho así. El mundo está hecho para que tú, mientras más te des a los demás, más feliz eres tú. De hecho, hay un experimento que hicieron en una universidad en Estados Unidos en que eh, medían la cantidad de dopamina que tienes en el cuerpo y hacían el experimento inyectándote heroína, eh, esnifando cocaína, tomando alcohol, comiéndote un filete maravilloso. Y lo que más daba dopamina era cuando la persona hacía algo por los demás. O sea, es lo que te da la felicidad, darte a los demás. No, no, y si Dios hizo el mundo así, es chapó, Dios mío, porque hay mucha gente que se ocupa solamente de sí mismo y es infeliz. Bueno, qué lindo. Vamos a terminar. Madre Teresa subraya lo que tú dices. El hombre que no sirve, no sirve como hombre. Eso es un poco lo que la cadena, y más allá de los 150.000 años, 2.000 o 1.500 o los próximos 15.000 o 20.000 que no estaremos, el hombre se une al hombre o desaparece como hombre. Yo creo que la fusión de las distintas espiritualidades, de las distintas haceres, convergen en la fusión de los seres, porque si no hay fusión del ser como punto cardinal, como punto de convergencia, de nada vale un hacer, porque el hacer no será desde la pasión, desde el ser que te han dado, de los talentos que te han confiado. Será un hacer que va por fuera del camino, por fuera del camino de la identidad, de la autenticidad. Y la conciencia no deja de ser eso. La conciencia es el punto de convergencia de estas tres maravillosas escenas que nos has traído como ponencia. La arquitectura como hacer, yo creo la música y la espiritualidad como ser. Y en el ser y en el hacer está esa trinidad fantástica que tú tan maravillosamente vienes ilustrando desde que naciste, desde que tuviste una adversidad para salir de Colombia y la supervivencia te llevó a España y fuiste a Oriente Medio, donde ha salido la sabiduría que estamos profesando. Hiciste un poco el camino de Jesús en la práctica. Fuiste a absorber de la sabiduría de las tres religiones monoteístas actuales. Y ahí tuviste una adversidad, tuviste tu vía crucis, pero resucitaste otra vez en España de la mano de un amigo. Si no hubieras tenido ese amigo, hoy no estaríamos ilustrando de que todos nos necesitamos y todos nos servimos. Porque como te sirvió la arquitectura para realizarte en Colombia, te sirvió un amigo para realmente Así es, seguir generando recursos para pagar tus gastos y los recibos de los tuyos. así Dejamos es. aquí un abrazo a María José, un abrazo a tu familia. Gracias, Maite, por conectar. Aquí cada sábado nos juntamos para ayudarnos, para ver cómo colaboramos. Cada sábado hacéis un Sí, encuentro os de voy a esto. mandar un enlace para que podáis adherir, es gratuito, tenéis la posibilidad. Tenemos una interacción diaria. Cada día reflexionamos, gente de Vancouver hasta Sydney, pasando por Nueva Zelanda. Tenemos gente en 80 ciudades Ujú. donde no es el típico chat, hola, buenos días, feliz jornada. No, no, ayer leí a Nietzsche y me pareció esto. O mira, estoy leyendo un libro de tal y quiero compartiros estas conclusiones. O sea, es muy, muy dinámico. La gente indudablemente llega a la tribu por una necesidad vibracional, si crees en la ciencia, o providencial, si crees en una providencia, ¿no? Y bueno, y así nos alimentamos día a día desde hace 4 años. No invertimos en publicidad, pero lo más importante es que enseñamos con el ejemplo. No consejos vendo y para mí tengo, porque si no, no te los ofrezco. Compartimos lo que hemos experimentado, compartimos lo que nos ha servido
porque en definitiva el camino de la conciencia es un camino compartido. Yo no conozco uniconciencias. Yo no conozco una persona que es consciente en un mar de inconscientes. Los seres conscientes tenemos que estar en el mismo club, porque nos tenemos que retroalimentar, porque hay una conciencia universal representada en cada uno de nosotros. Y yo creo que fluyendo, enriquecemos esa conciencia universal. Luis, pero el ponente eres tú, y si no, yo siempre termino enrollándome. Es como que envidio a todos mis ponentes, ¿te das cuenta? Qué malo es eso. Oye, Nada, Luis, nada. encantado. Oye, pues nada, tenemos Muchísimas pendiente vernos. gracias. Nada, gracias a Lo ti. tenemos que hacer cuanto antes. Yo aprovecho, bueno, imagino que esto se ha grabado y se puede escuchar, ¿no? Claro, subimos a un canal de YouTube. Mañana tenéis el enlace. Vale, No vale. creo que me dé tiempo porque tengo una cena, pero mañana Vale, seguro por el mediodía subimos un enlace al chat de música Vale. católica, pero también a la tribu, y Vale. os mando un link Nada, para yo que ya estéis avanzo, que a en ver si nos vínculo. juntamos otro día. Claro que Tenemos sí, pendiente eso, vamos. tenemos pendiente, tenemos pendiente. Nos ofreció su Me casa. tenéis que tirar de la oreja, que he cumplido Esa la años y otra. no... ¿Perdón? Que me debéis el tirón de orejas, que he cumplido años y no he podido agasajaros. O sea que Bueno, Muchas haremos, felicidades. feliz muchas gracias. cumpleaños atrasado. Haremos una comida para celebrarlo. Bueno, te Os estoy quiero llamando mucho, atrasado a familia. ti, si no, lo mismo. Hasta Venga, luego, un Hasta abrazo. el sábado. Un abrazo, Adiós. Maite. Hasta luego. Adiós, adiós, buenas tardes. Hasta Adiós, adiós. luego.